Estimados amigos, bienvenidos a Socioecosistemas. Iniciamos este semestre 2017-2 con una serie de 5 presentaciones sobre textos que nos permiten entender características de la propiedad comunal. Vamos a comenzar con un texto del profesor Ankersen y Greenville-Barnes. Luego vamos a ver otro texto de Ankersen con otro autor y después veremos 2 textos del profesor José Benatti para finalmente terminar con un texto mío relativo a la situación de la tenencia comunitaria en Amazonía. Entonces, iniciamos con el texto Dentro del polígono, sistemas de tenencia comunal emergentes y extracción de recursos forestales. Este texto es el capítulo 9 del libro Working Forests in the Neotropics. El artículo ha sido publicado como Inside the Polygon, Emerging Community Tenure Systems and Forest Resource Extraction. Escrito por el profesor Tom Ankersen y por Greenville-Barnes. Ambos son profesores de la Universidad de Florida. Tom es un abogado del Frederick Levin School of Law y Greenville-Barnes es de la Escuela de Agrimensura, más vinculados con el estudio de la tenencia de la tierra y todos los sistemas técnicos para su medición, registro y catastro. El libro Working Forests in the Neotropics es el resultado de la conferencia del mismo nombre, una conferencia que se llama Working Forests, y que la segunda parte, en este caso in the Neotropics, va cambiando en cada conferencia, pero es una conferencia que recurrentemente se da en la Universidad de Florida, vinculada con el mundo tropical, pero con una importante presencia de temas latinoamericanos. La Universidad de Florida es conocida también por su Centro de Estudios Latinoamericanos, donde está la importante investigadora Marianne Schmink y otros que han trabajado en Perú y otras regiones de la Amazonía. El texto de Ankersen y Barnes hace una revisión de los sistemas de tenencia comunal en Guatemala, Brasil y México. En el caso de Guatemala se refiere a las concesiones comunitarias. En el caso de Brasil estudia el caso de las reservas extractivas. Y en México se refiere a los ejidos. Ejido es el nombre tradicional de la tierra indígena desde la colonia. Lo que nos dicen estos autores es que el polígono, es decir, el área determinada con unos límites donde ocurre la propiedad comunal, es un área que en teoría la entendemos donde existen solo derechos comunitarios. Esta es una percepción más ideológica que realista, y su estudio precisamente en 3 países de la región latinoamericana muestra que hay dentro de este polígono una serie de derechos comunitarios y privados. Esto ya lo había señalado, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss y Malinowski, fundadores de la antropología, cuando trabajando en Oceanía nos dicen que las sociedades originarias tienen derechos comunitarios como sobre la tierra y el bosque, pero tienen también derechos de apropiación individual como sobre las herramientas de trabajo o las armas de cacería y pesca o los productos de la chacra que ellos directamente han trabajado. Entonces, existen dentro del polígono derechos comunitarios y derechos de propiedad individual. El estudio de Ankersen y Barnes nos muestra cómo hay más bien una tendencia cada vez a mayor número de relaciones de apropiación individual. Sin embargo, las relaciones de apropiación comunitaria siguen siendo vigentes y se mantendrán por la propia característica de este tipo de derechos. Nos señala
Ankersen y Barnes, que hay algunos atributos de estos tipos de derechos en los tres países que es necesario revisar. Por ejemplo, ¿quiénes son los miembros? ¿Quiénes son elegibles para ser miembros? En Guatemala, en la concesión comunitaria, tiene que residirse en la comunidad, y en la reserva extractiva y en el ejido ocurre lo mismo. Luego se pregunta por las organizaciones internas al interior del polígono. En los tres países se encuentra que se encuentra una entidad de gobernanza comunitaria oficialmente reconocida, conformada por, en el caso de Brasil, los residentes, que son miembros de la asociación. En el caso de México son los miembros de la asamblea, el comisariado del ejido y el consejo de vigilancia. En cuanto a la propiedad de la tierra comunal, se encuentra que esta propiedad es del gobierno, en el caso de Guatemala. En el caso de la reserva extractiva, la propiedad es del gobierno estatal o del gobierno federal en Brasil. Y en el caso de México, la propiedad de la tierra del ejido es de los ejidatarios, es decir, de los miembros de la comunidad. En el caso del Perú, también la propiedad de la tierra comunal es de los miembros de la comunidad de la que se trate. En cuanto a la individualización de la tenencia, en el caso de la concesión comunitaria en Guatemala hay derechos de uso de algunos subgrupos. En el caso de las reservas extractivas hay una autorización para usar a través de unos contratos que se firman en cada ubicación de la que se trate estos derechos. Y en el caso del ejido en México hay parcelas agrícolas y hay lotes para las casas que son formas de tenencia individualizada. No se permite la transferencia de estas tierras en ninguno de los tres casos. En el caso de la herencia, no está claro en la concesión comunitaria de Guatemala. En el caso de la reserva extractiva se pueden transferir los derechos de uso, y en el caso del ejido se puede heredar, pero a un único descendiente, ¿no? Esta es una regla para evitar la profunda parcelización de la tierra o la división de la comunidad en micro parcelitas. En cuanto a ventas al interior de la comunidad, están prohibidas en la concesión comunitaria en Guatemala. En cuanto a la reserva extractiva, estas ventas al interior se pueden hacer a través de vender las mejoras, siempre que haya permiso del gobierno y de los residentes, los otros residentes de la reserva extractiva. En el caso del ejido se puede vender las parcelas agrícolas y las áreas de viviendas. En cuanto a ventas externos a la comunidad, están prohibidas en la concesión comunitaria. En la reserva extractiva se permiten con autorización del gobierno y de la asociación de residentes, y en el ejido igualmente se permiten la venta de parcelas agrícolas y de lotes de viviendas. En cuanto a las restricciones para el uso del bosque, en la concesión comunitaria el uso de subsistencia para madera es permitido. Los usos comerciales están regulados por un plan de manejo. En cuanto a la reserva extractiva, se permite una deforestación máxima de 10% por unidad familiar, y un uso doméstico de la madera se encuentra permitido. En caso del ejido, las restricciones de uso del área forestal son que ésta no puede ser subdividida y se establece una reserva forestal para su conservación. En los tres casos existe la idea de una reserva forestal protegida, salvo en el caso de la reserva extractiva, donde esta figura no está clara, ¿no?
Este es un importante aporte de Ankersen y Barnes a la caracterización de la propiedad comunal en América Latina y nos muestra pues la existencia de un conjunto de múltiples tipos de derechos que van a ir variando según el ecosistema en el que trabajemos y que muestran también que los usuarios de recursos no confinan el uso de recursos solo a los miembros de la comunidad, ¿no? Los mapas de, por ejemplo, la asociación RAIS, Red Amazónica de Información Sociogeográfica Georreferenciada, o los mapas del Instituto del Bien Común, miembro de esta red también, nos muestran cómo el uso de recursos comunitarios ocurre a veces de manera cruzada entre miembros de comunidades colindantes. Esto es, por ejemplo, en el caso del pueblo Cacataibo, en Pasco, Huánuco, Ucayali, encontramos que vecinos de colindantes utilizan recursos que están en áreas compartidas por ambas comunidades o a veces por 3 o 4 comunidades, ¿no? Este aprovechamiento tiene mucho que ver con la variedad del recurso del que se está utilizando, ya que el bosque tropical amazónico es de una profunda diversidad, a veces con 400 especies por hectárea, y el interés de uso de recursos se restringe temporalmente a algunas tantas variedades, pero no a todas estas, de manera que se permite un uso compartido por la lógica misma de la abundancia de recursos y su diversidad, ¿no? Este trabajo de Ankersen y Barnes entonces nos da una primera idea de los importantes derechos que están caracterizados al interior del polígono de la tenencia comunal. Les recomendamos esta lectura, está en inglés y está disponible en internet en la dirección que les proveemos y lo pueden encontrar también en el repositorio de la Universidad de Florida, Gainesville. Muchas gracias. Bueno, paren.